En la sala ya la doctora Carolina Ríos Usuga, que nos compartirá el tema de uso de los medicamentos en animales geriátricos y en pacientes con enfermedades crónicas. Ella es médica veterinaria por la Universidad de Antioquia. Posee un diplomado en neurología veterinaria. Es candidata para la maestría en microbiología. Miembro de la junta directiva de Neurolatinvet. Es coordinadora en investigación y desarrollo del laboratorio TESMOL y docente universitaria. Doctora Carolina, muchas gracias por estar aquí en esta tarde, noche de capacitación. En este momento dejamos de compartir pantalla y ya la vamos a nombrar como coanfitrión para que pueda usted empezar su disertación. Adelante. Hola, listo. Bueno, muchas gracias. Ahí sí. Listo, podemos iniciar. Gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias a todos los participantes del día de hoy y a la invitación pues a este evento. Como lo mencioné entonces quien me presenta, el día de hoy vamos a hablar del uso de los medicamentos geriátricos y en pacientes con enfermedades crónicas. Y mi nombre es Carolina Ríos, médica veterinaria de la Universidad de Antioquia de Colombia. Listo. Entonces, para empezar, es importante reconocer ciertas características que puede tener un paciente geriátrico. Listo. Y una de las cosas es que siempre ese paciente geriátrico va a requerir de un plan de atención médica personalizada. Muchas veces el tutor no lleva a su mascota porque piensa que las enfermedades pueden ser un proceso degenerativo normal. O es que ya está viejo. ¿Sí? Muchas veces uno escucha eso. No es que ya está viejo, ¿para qué lo llevo? Pero resulta que hay enfermedades que requieren un manejo personalizado y que lo ideal es que antes de que se presenten uno pueda darle identificación a las mismas. Entonces, siempre se tiene que tener en cuenta algunos protocolos preventivos y que permitan ese deterioro o esa alteración de cronicidad, un diagnóstico acertado de acuerdo a la patología que estoy encontrando o identificando, teniendo presente que estos pacientes muchas veces tienen varias comorbilidades y tienen varias alteraciones que llevan a un paciente en un estado con alteración, digamos, multisistémico o de varios sistemas y un tratamiento adecuado de acuerdo a esas necesidades fisiológicas de ese paciente. Entonces, generalmente es un proceso multifacético. Sí, hay varias fases que me llevan a mí a identificarlo, diagnosticarlo, tratarlo y replantearme ese tratamiento muchas veces. Entonces, esas decisiones médicas generalmente llevan a un desafío clínico, ¿sí? Porque pues hay unas situaciones físicas, psicosociales, emocionales o espirituales de la familia de la mascota. Más de la gente dice, no, es que yo no le quiero hacer nada porque ya está muy viejo, yo no tengo plata para hacerlo, a mí me duele mucho verlo así, yo prefiero eutanasiarlo. Entonces, digamos que esas decisiones médicas muchas veces tienen que ir un poco más allá de decir tiene esta patología, sino de asesorar a un tutor, de guiarlo en que independiente de la edad se le pueda dar un manejo. ¿Para qué? Para ofrecer calidad de vida. Entonces, ese enfoque, el enfoque que yo hago a un paciente geriátrico, tiene que primero fortalecer el vínculo humano-animal. Eso es lo primero que se rompe. Sí, cuando el paciente ya está en un proceso degenerativo, lo primero que se rompe es ese vínculo humano-animal. Es que mi perro mantiene por allá acostado, es que mi perro como que ya no me reconoce, él mantiene pues ya pues como muy perdido. Entonces se rompe ese vínculo humano-animal y hace que incluso el tutor pues no muestre una necesidad o quiera ir más allá de ese paciente. Entonces es muy importante saber que ese vínculo está roto y que yo tengo que empezar a fortalecerlo para mejorar la calidad de vida tanto de ese paciente geriátrico como de su núcleo familiar. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Mejorar y extender esa calidad y duración de la vida y profundizar en esa relación que tiene que permanecer en un paciente geriátrico, que es la relación veterinario cliente-paciente. Sí, esos son pacientes que constantemente uno está evaluando, constantemente están yendo a consulta clínica. Entonces es muy importante que ese vínculo se fortalezca en la medida que yo estoy haciendo un buen acompañamiento a ese tutor que desconoce que puede su paciente tener una alteración degenerativa o crónica. Entonces, en el paciente senil es muy importante tener presente que la condición geriátrica o esa condición ya avanzada puede llevar a que existan tres aspectos
bastante identificados en medicina humana y que en medicina veterinaria uno los ve, si uno los ve dentro de su práctica, pero que no están muy estudiados dentro del paciente senil. Y lo primero es la fragilidad. Si ese paciente ya adulto se vuelve frágil, tiene una disminución en el rendimiento fisiológico y cognitivo, y eso hace que ese paciente sea mucho más vulnerable a ciertos resultados médicos adversos. Y entonces hay una fragilidad, ese paciente es mucho más susceptible a un proceso degenerativo, sus células ya no funcionan igual, sus órganos también, entonces su sistema no va a funcionar bien. Hay algo que se llama la inmunosenescencia, que es esa disfunción inmunitaria que implica una remodelación de órganos linfoides, ¿sí? Con el tiempo y con la edad, los pacientes empiezan a bajar esa respuesta inmune y eso lleva a que el individuo pues sea mucho más vulnerable a ciertos agentes infecciosos. Por ejemplo, hay enfermedades pueden estar latentes como por ejemplo un hemotrópico, como por ejemplo un toxoplasma, están ahí en el cuerpo, no muestran nada, pero con la edad, frente a esa inmunosenescencia, empieza a activarse, entonces vemos enfermedades que de pronto hacía mucho tuvo un contacto que desconocíamos, que en ese momento las presentan, entonces tenemos una fragilidad porque hay un deterioro ya fisiológico, o sea, el cuerpo ya no funciona igual dentro de la obtención de energía, la estabilidad, el sostén, también el sistema inmunológico hay una depresión, hay disminución de esa producción del tejido linfoide. Hay algo que se llama la inflamación, ¿sí? Esos pacientes suelen tener un proceso inflamatorio, ¿sí? El envejecimiento lleva a una inflamación previa. Entonces, cuando hablamos de tasa de envejecimiento, digamos que es ese tiempo que lleva el envejecimiento. Por ejemplo, un paciente que tiene un proceso inflamatorio crónico se va a envejecer mucho más que el paciente que no lo tiene. Entonces, el proceso degenerativo, por ejemplo, en las neuronas, neurodegenerativo, siempre va a preceder la inflamación. Entonces, siempre esas tasas de envejecimiento, ese tiempo en el envejecimiento y en la enfermedad se correlacionan con la edad por deberse a procesos proinflamatorios progresivos crónicos. Si es que resulta que estoy teniendo inmunocomplejos y se me está dañando el riñón, resulta que estoy teniendo un proceso de bronquitis crónica y ustedes saben que hay muchas inflamaciones seniles, ¿sí? Que le hablan, ¿no? Es una cistitis senil, eso es una bronquitis senil, sí, hay muchas enfermedades porque llevan primero a esa inmunosenescencia que baja la respuesta inmune y esa fragilidad que también se presenta, como también la capacidad de generar procesos inflamatorios progresivos, sí, de no regular ese cuadro de inflamación y proceso antiinflamatorio que se va perdiendo como con la edad. Entonces, como les mencionaba, los conceptos de inmunosenescencia e inflamación en medicina veterinaria requieren más estudios para poder hablar con más tranquilidad, como por ejemplo si lo hablan en medicina humana. Entonces, de igual manera, uno sí lo ve en el paciente, uno ve que el paciente más viejito empieza a presentar patologías. Entonces, ese paciente con aumento de la edad es mucho más vulnerable a ciertas enfermedades clínicas. Entonces, aquí traigo una guía que es bastante valiosa, es una guía del manejo pues, de animales, de la salud animal, una guía del 2023, en donde nos dicen que las recomendaciones para nosotros hacer un chequeo en un paciente geriátrico generalmente van a estar dentro del estudio de parásitos, ¿sí? Con programas coprológicos, enfermedades, como les mencionaba, transmitidas por vectores, tick-borne disease, enfermedades como Ehrlichia, anaplasma, micoplasma, babesia, buscar parásitos también a nivel del corazón, porque con el tiempo también se pueden presentar, evaluar entonces la diferencia o componentes pues, del contenido sanguíneo, químicas sanguíneas, uroanálisis, pruebas de imagen, electrocardiograma, relación proteína, creatinina en orina, perfil tiroideo, hablar cómo están esas tiroides que también entonces hay endocrinopatías, la presión, cómo está la presión, ese paciente si está hipertenso, está hipotenso, test de algunos retrovirales, sobre todo en el caso de felinos, ¿sí? Y la relación entonces de proteína, pues, o de blanco, de todo lo que yo hago frente a la evaluación de un sistema, ¿sí? Químicas sanguíneas, pruebas de imagen, todas las químicas que yo pueda realizar, hemogramas, y de pronto si yo tengo un precedente, ese paciente con una enfermedad, chequearlo con el tiempo que no se vuelva a reactivar. Sin embargo, pues esto siempre
va a tener unas repercusiones legales, unas repercusiones económicas, ¿sí? O sea, hacer todo esto, que yo le diga a un tutor, ves que hay que hacerle todo esto, necesitamos hacerle todo esto para un chequeo, eso inmediatamente va a alarmar al tutor. ¿Cómo así que le vamos a hacer todo eso? Mi perro está muy viejo, ¿y cómo le va a hacer todo eso? Pues sí justifica, esa es la primera pregunta, sí justifica. Y pues hay que saber guiar el proceso, por lo menos que esto no es para darle solución, sino que es muchas veces es un protocolo que yo establezco para darle manejo, para darle calidad de vida. Sí, eso es muy importante que yo le diga al tutor. O sea, no lo vamos a curar, pero vamos a ver qué es lo que está pasando y cómo le podemos mejorar la calidad de vida tanto a él como a ese núcleo familiar. Y si es un paciente viejo, pues ya hace parte de un tiempo en esa familia y tiene que simbolizar bastante. Entonces, dentro de esas principales enfermedades geriátricas, tenemos varios sistemas que se pueden presentar. Lo primero son las enfermedades musculoesqueléticas, ¿sí? Eso es lo que uno generalmente encuentra, debilidades, alteraciones en columna, claudicaciones, dolor, ¿sí? Enfermedades articulares. Sistema nervioso central, tanto central como periférico, sistema digestivo, entonces alteraciones a nivel bucal, enteritis crónicas, gastritis crónicas, sobre todo las enfermedades de gingiva. También lo común y más esperado también son alteraciones renales, y con el tiempo se empieza a deteriorar esa capacidad renal y esa estructura renal, entonces esa función urinaria también se puede ver repercutida, alteraciones oculares, cataratas, queratitis pigmentarias, ceguera aguda, sí, procesos oculares, procesos dermatológicos, enfermedades dermatológicas que tienden a exacerbarse con el tiempo, enfermedades endocrinas o nutricionales y cardiovasculares o respiratorias. Entonces, enfocarnos toda una hora a hablar dentro de todas estas patologías, pues es muy complejo, ¿sí? Cuando a mí me invitaron a hablar sobre medicamentos, fue difícil pensar, bueno, ¿cómo lo voy a enfocar que sea práctico para el médico general? Sí, porque, por ejemplo, para el paciente ocular, uno generalmente está mandando al oftalmólogo a ver si de pronto hay algo. Con las enfermedades endocrinas, pues siempre uno se está guiando por eso y generalmente remite. Cardiovascular es cardiólogo, entonces hay ciertos cosas que yo entra ya quizás puedo darle manejo. Entonces, en este caso me quise enfocar en las alteraciones musculoesqueléticas y nerviosas. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente, lo que llega a la clínica diaria, lo que más lleva el tutor a consulta. El paciente, muchas veces a la gente no le importa si el paciente está ciego, si tiene alguna alteración ocular, pero sí, si tiene dolor, si se está quejando, si tiene algún movimiento involuntario, si está cambiando su comportamiento, si está convulsionando, si está por allá distraído. Sí, esas cosas lo llevan más al tutor, entonces a indagarse qué es lo que está pasando, y aparte que pues son las áreas que más manejo dentro de mi clínica diaria. Entonces vamos a empezar a hablar de algo que se llama el síndrome de disfunción cognitiva, que lleva muchas veces a trastornos del sueño. ¿Sí? Cuando a un tutor le lleva al perro con trastornos del sueño es porque ya lleva mucho rato sin poder dormir bien, y eso es lo que más lo aqueja, es que mi perro no está durmiendo todo el día y en la noche está caminando de un lado a otro, está llorando, no encuentra dónde hacerse. Entonces eso lleva a que el tutor lleve su mascota al médico. Sin embargo, esa es una fase ya muy tardía de la enfermedad que es compleja de manejar. Entonces, la idea de esta charla es que nosotros podamos darle también un mensaje al tutor de poder identificar ciertas patologías. Uno muchas veces, cuando le llevan un perro por vacunas, parasitación, un perro antiguo, uno no está preguntando si hay cambios conductuales, y eso es muy importante realizarlo, porque a veces los cambios mínimos ya te están mostrando un proceso que está empezando de neurodegeneración, de alteración de disfunción cognitiva, y es ahí donde idealmente yo lo tenga que coger. Si yo tengo un paciente en fases iniciales, donde sí yo lo veo, por ejemplo, en el caso de los perros, él sí como que a veces no me reconoce, comió y me vuelve a pedir comida. Yo sí veo que está como más distraído, ya no sale tan alegre a saludarme, pero yo creo que es por viejito, no. Esos cambios mínimos conductuales son importantes indagarlos porque te pueden estar hablando de proceso degenerativo. Por ejemplo, los felinos, uno muchas veces no está muy pendiente de eso, uno cree que no lo tiene y no es muy común encontrarlo, hay que confesarlo. Yo no encuentro muchos pacientes con enfermedades neurodegenerativas, sobre todo de disfunción cognitiva en felinos, pero sí se presenta. Entonces está más apático, está más grosero, no se quiere trepar, mantiene dormido, no ve que vocaliza mucho en la noche. Eso ya son cambios que te pueden estar entonces llevando a eso. Entonces, es importante mencionar que la disfunción cognitiva es una patología cerebral, ¿sí? Esto simplemente tiene que ver al encéfalo, que lleva a un proceso degenerativo, una acumulación de una proteína que se llama la placa beta amiloide, ¿sí? Y que hace que esa placa que se acumula dentro de esa neurona
dañe la neurona, le genere un proceso proapoptótico, le genere un proceso incluso de inflamación, le genere un proceso vascular. Entonces, eso va a llevar a que exista unos cambios tanto en la función mental, ¿sí? Como en la capacidad cognitiva. Entonces, cuando se me afecta a mí esa capacidad mental y esa capacidad cognitiva, siempre va a tener un comportamiento afectado. Sí, siempre se va a afectar entonces esa conducta, que es importante que yo le haga entender al tutor que eso puede pasar y que es importante manejarlo a tiempo. Esta enfermedad, este comportamiento afectado generalmente es de naturaleza progresiva. Si es un proceso que ya lleva a un deterioro y que no hay mucha herramienta hasta el momento para detenerlo, sí para apaciguar los signos quizás, sí para evitar un poco ese deterioro, esa alteración que lleva a que cambie el bienestar de esa familia y de esa mascota. Y entonces lo que yo busco es que aumentar esa calidad de vida. ¿Por qué? Porque por esa naturaleza progresiva va a disminuir la calidad de vida en ese individuo. Entonces es muy importante mencionar que en las fases iniciales muchas veces los signos son muy sutiles. Y eso es un problema tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Porque si yo no tengo la sospecha, no lo voy a diagnosticar, mucho menos lo voy a tratar. Esta enfermedad es compleja de diagnosticar porque no hay una prueba gold estándar que le permita uno decir, sí, eso es un síndrome de disfunción cognitiva. Lo lleva a uno a pensar eso. Es la alteración conductual, cambios en el paciente, desorientación, que ya vamos a ver más o menos qué puede pasar. Y la exclusión de otros signos que lo puedan generar, endocrinopatías, neoplasias, enfermedades vasculares, cardiovasculares, nutricionales, musculoesqueléticas que generan dolor y el paciente está apático, tumores a nivel cerebral, procesos vasculares a nivel cerebral también. Entonces, sí es importante que yo haga un protocolo de exclusión para decir, si mi paciente está viejo, voy a hacer un manejo para evitar ese deterioro o para por lo menos que no siga en una tasa de aumento mucho más elevada. Entonces, como es difícil de diagnosticarlo, entonces los síntomas generalmente progresan. Una vez progresan, afectan la calidad de vida y es ahí donde se rompe, ese vínculo humano-animal, cuando ya hay un proceso, un deterioro de la calidad de vida. Entonces, ese romper, ese vínculo tan fuerte que se rompe con la hace que muchas veces el tutor no tome decisiones en su momento y entonces es ahí donde cuando ya el paciente alteró su calidad de vida, donde la eficacia del tratamiento no es la mejor. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Que yo pueda coger ese paciente en unas fases iniciales. Así que yo pueda decirle a ese tutor, ve tu paciente que ya está por encima de la expectativa de vida, que ya tiene más de 8, más de 10 años, es probable, generalmente de los 10 a los 15 años, sobre todo, algunos perros desde los 8, pero que yo pueda en ese momento entonces decirle al tutor cómo puedo darle un manejo de vigilancia primaria o de inicial para evitar ese daño progresivo. Listo, entonces cuando nosotros hablamos de alteración a nivel neurológico, hablamos de algo que se llama DISHA, y esa es una mnemotecnia que uno utiliza para hay unas tablas que si ustedes las quieren buscar, las usan como DISHA, que te permite hacer una evaluación dentro del comportamiento y ciertas cosas para poder catalogar a este paciente entonces dentro de una alteración de disfunción cognitiva. Entonces voy a encontrar entonces de desorientación y de interacción con personas o animales. Es que antes jugaba mucho con el perro y ya no juega. Eso puede ser ya un signo de alarma para pensar que hay un proceso degenerativo, que se afecte entonces el ritmo circadiano, sí que haya disturbios dentro del sueño y el estar despierto, que generalmente entonces el paciente ya está haciendo sus necesidades en la casa, eso no lo hacía antes, él antes avisaba y eso ya no lo está haciendo. A veces uno piensa, no, es por viejito ya no se aguanta, qué pecado, y eso puede ser un síndrome de disfunción cognitiva que quizás si yo lo tomo a tiempo pueda ser algo efectivo para ese paciente. ¿Sí? Y que se afecten entonces el nivel de actividad. Si no, es que si ya él jugaba mucho, ya no, él salía a caminar mucho con nosotros y ya no, pero más adelante vamos a ver que eso es importante reforzarlo en ese paciente. Entonces, importante si voy a hacer un diagnóstico de una enfermedad de disfunción cognitiva, busco la tabla DISHA. Entonces, las opciones terapéuticas van a requerir, primero, de paciencia y dedicación. Sí, hay que guiar a ese tutor a decirle, es que hay que tener paciencia y dedicación para ese paciente. Uno, saber que ese tratamiento no es curativo, no vamos a encontrar la cura efectiva, vamos a evitar los signos que se están presentando, hacer un tratamiento sintomático y procurar que el daño no siga progresando de manera acelerada. Sí, entonces voy a minimizar el impacto de la enfermedad en las actividades diarias, voy a mejorarle entonces esa calidad de vida. A veces hay un éxito, a veces no, y eso es importante mencionarlo al tutor, cómo vamos a intentar esto a ver qué pasa.
Importantísimo, importantísimo, y es que siempre el manejo va a depender de la capacidad financiera y emocional. A veces hay gente que emocionalmente no le da para hacer eso, o sea, sufre mucho, entonces no es capaz de seguir un proceso y toma una decisión como eutanasia. Entonces, también va a depender reconocer si tengo un tutor en capacidad de realizar un proceso. Otras son opciones entonces de tratamiento. Tengo terapia médica, ¿sí? Terapia médica tradicional, terapias alternativas y gestión ambiental. Siempre en un paciente con síndrome de disfunción cognitiva tengo que hacer un manejo de las tres, porque se complementan. Una sola terapia no va a ser un efecto propio. Entonces, ¿qué tenemos entonces como terapia tradicional? Tenemos la seleginina, un medicamento avalado tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Se utiliza principalmente en medicina humana para el Parkinson, porque la seleginina es un inhibidor de la MAOE, es una enzima que va a degrada dopamina, serotonina y norepinefrina. Entonces, como los pacientes, por ejemplo, con Parkinson tienen deficiencias de dopamina, buscan con la seleginina disminuir la degradación de ese neurotransmisor, aumentando que la biodisponibilidad del mismo y ayudando para el Parkinson. Sin embargo, en la medicina veterinaria hay estudios en donde, como también, pues, digamos, ayuda a la serotonina, donde también entonces estos individuos empezaron a evidenciar que tenían más control del sueño, ¿sí? Dormían mucho más, que los pacientes empezaron a cambiar ese comportamiento compulsivo, es que ya no llora tanto, ya no está tan estresado, se regula mucho más en el sueño, aumentó la actividad física. No se tiene muy claro cuál es el mecanismo real, por qué lo hace, cómo lo hace, pero dentro de la evidencia de ensayos clínicos han evidenciado que funciona. ¿Sí? ¿Qué se tiene que saber? Que inhibe la degradación de dopamina, serotonina y norepinefrina. Entonces, usted al regular neurotransmisores, pues va a hacer un buen manejo de esa enfermedad neurodegenerativa. Entonces, ahí están las dosis en caninos de 0,5 a 1 y en felinos de 0,25 a 1 miligramo. La idea es que uno empiece con la dosis siempre más mínima y espero 30 días. ¿Qué ha pasado? No ha cambiado nada, puede inclusive subir la dosis y saber qué tal me va. Pero los estudios que han hecho, por ejemplo, al día 30, al día 60, empiezan a ver los cambios conductuales y sobre todo que mejoran. Una de las cosas es que los pacientes con enfermedad neurodegenerativa llevan también a procesos no solamente de daño neurológico, sino también de ansiedad. El paciente está mucho más ansioso, el paciente es como un loco caminando de un lado a otro, no lo carga y chilla, si el paciente está teniendo un proceso que lo lleva a estar en un proceso de ansiedad. Entonces los ansiolíticos se han empezado a utilizar con muy buenos resultados también, entre ellos el alprazolam, la amitriptilina, clomipramina, fluoxetina, trazodona. Mucho ojo porque algunos de estos pueden tener interacción también como inhibidores de la MAO, entonces potenciar la seleginina y generar unos efectos secundarios pues indeseados por el sinergismo que tiene ambos. Entonces los ansiolíticos funcionan de manera muy valiosa. Otras son las benzodiazepinas, sobre todo porque los pacientes, y una de las principales consultas que ya son efectos tardíos, que uno espera que ese paciente no llegue ahí, es el paciente que no duerme. Si ese paciente que no es capaz de dormir o entonces no deja dormir al tutor, entonces se desgasta el paciente, se desgasta porque si yo no duermo, también no se me está reciclando todo ese proceso neuronal y entonces el que no duerma empeora la situación. Entonces lo primero que yo pregunto cuando hay un paciente de ¿él está durmiendo bien? Porque eso es lo que se empieza a afectar y cuando se afecta es muy difícil de controlarlo en su mayoría. Entonces utilizamos benzodiazepina, el más seguro es el oxazepam, sí, porque tiene, digamos, menos efectos secundarios dentro lo hepático. Estos pacientes generalmente tienen alteraciones hepáticas, entonces uno busca que tengan menos impacto hepático. Funciona entonces muy bien el oxazepam a estas dosis y lorazepam también es una buena alternativa con alteraciones hepáticas. Cabe recordar que es importante que antes de manejarlo evaluemos la funcionalidad hepática, cómo están esas químicas sanguíneas que me permitan a mí una seguridad a la hora de usarlo y siempre empezar a la dosis más baja. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que le damos pregabalina, cannabis, empezamos con diazepam y empezaron esas enzimas a aumentarse mucho, pudimos cambiarlos a lorazepam porque sí le lograba calmar el sueño y el paciente logró dormir mejor. Ya luego empezó pues obviamente con otros procesos cardíacos que lo llevaron pues como a deteriorarlo, pero las benzodiazepinas funcionan muy bien, siempre administrándolas con la seguridad de que no vaya a alterarse.
Hay un artículo en donde encontraron inmunoterapia, es algo que ahora se está empezando como a estudiar bastante, y este es un artículo en donde evaluaron como una especie de vacuna que tuviera, que generara anticuerpos contra la placa beta amiloide. Entonces, demostraron con este estudio que la placa beta amiloide con la vacuna se hacía mucho más pequeña y menos densa. Entonces, al hacerse más densa, pues tenía menos probabilidad como de migrar. Cuando hay placa beta amiloide, esta se comporta como un prión y ella logra, entonces, muchas veces ir de un lado a otro, por decirlo así, viaja de una célula a otra. Entonces, cuando se vuelven más densas, eso hace que quizás no se siga postergando, y al hacerla más pequeña, el daño es mucho menos, pues, menos severo para el paciente. Entonces, tiene buenos resultados prometedores, hay que hacer más estudios, hay que, pues, seguir indagando al respecto, pero es algo que vale la pena seguir evaluando, porque como les menciono, no hay una terapia que esté enfocada al daño directo, que es la placa beta amiloide. ¿Listo? Entonces, esa placa beta amiloide es importante evaluarla dentro de la investigación para poder determinar blancos terapéuticos eficientes. Listo, eso como terapia tradicional. Como terapia alternativa, entonces, ¿qué tenemos? Uno, la acupuntura. La acupuntura ayuda mucho a regular esas fibras neuronales, y esa red neuronal la ayuda mucho a regular. Entonces ayuda mucho la acupuntura, sobre todo porque esos pacientes tienen dolor, entonces ayuda mucho a eso, a restablecer vías neuronales, que esto sí es muy estudiado hace mucho. Hay un compuesto que se consigue como ancitane. Este tiene L-teanina, que es a partir de té verde, y han demostrado que el té verde es un potente antioxidante, y que los pacientes en estudios logran evidenciar que duermen mejor y que cambia el comportamiento tan obsesivo que tienen, o sea, que también se comporta como ansiolítico. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo uso mucho en mi clínica diaria es la dieta, la alimentación. Somos lo que comemos. Lo mismo pasa en las mascotas. Esos pacientes que tienen una alteración neuronal y de cualquier tipo, la nutrición tiene que estar muy enfocada. Yo creo que ahora un gran potencial de especialista es la nutrición. Meterse en el cuento de la nutrición, créeme que es un buen negocio y necesario para el manejo de estos pacientes. Muchas veces usted tiene un paciente con enfermedad neurológica y el paciente no quiere comer, el paciente le dan pollito, ¿sí? Entonces hay que enfocar esa nutrición para ayudarle a la buena alimentación, porque eso es lo que también está deteriorando. Alteraciones entonces también endocrinas, renales, desenfocarse a la nutrición que le permita a esos pacientes manejar lo que llama el microbioma, la estabilidad de esa carga bacteriana, parasitaria, fúngica, que hace, y eso se ha demostrado que el deterioro, la alteración del microbioma lleva a enfermedades neurodegenerativas, y eso como lo controla a partir también de la alimentación. Ciertos probióticos enfocados, ahora uno, digamos que nosotros siempre nos hemos acostumbrado a probióticos y utilizamos cualquier probiótico, pero eso se ha replanteado mucho dentro de la ciencia, porque lo que yo requiera de pronto no es lo mismo que requiera otra persona, ¿sí? Entonces, ideal que a uno le puedan evaluar qué características tiene su microbioma para ver qué es lo que hay que reforzar. Y eso es algo que ahora se está estudiando mucho. Donde yo trabajo, lo estudiamos, por ejemplo, mucho en enfermedades reproductivas, en enfermedades neurológicas hay muchísimo ya escrito. Entonces, nutrición supremamente importante. Entonces, la alimentación de esos individuos con dietas especiales, hay marcas que tienen esas dietas especiales que están cargadas entonces, de omega 3, de ácido de eicosahexaenoico y eicosapentanoico, que es en el aceite de pescado. Le ofrece digamos, una fuente de energía mucho más eficiente, y también es un efecto antioxidante, un neuroprotector. Tenemos arginina, un aminoácido esencial, y vitaminas del complejo B, ¿sí? Ácido fólico, vitamina B12, B6, que permiten entonces un efecto antioxidante también. Lo mismo la vitamina E y la vitamina C. Mucho ojo con la vitamina C, que si estamos en un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, este puede repercutir porque tiene una acción proinflamatoria muchas veces. Y una de las cosas que más marca es la dieta cetogénica, ¿cierto? Esos ácidos grasos de cadena media que funcionan muy bien. Ahorita vamos a ver unas diapositivas en donde hay unos grandes estudios de cómo las dietas cetogénicas tienen ese efecto neuroprotector.
Otra cosa estudiada son medicamentos que estimulen GABA. Se han demostrado que al estimular GABA se logra tener que el paciente duerma mejor, entonces por eso la pregabalina, la gabapentina funcionan muy bien en estos casos. Ayuda mucho para el dolor, le baja la ansiedad, lo puede utilizar solo en la noche, sin que el paciente genere sueño. Esta es una dosis bastante alta de gabapentina, 30 miligramos, pero yo también he utilizado pregabalina, siempre teniendo en cuenta las enzimas hepáticas y renales para que no repercuta en ese individuo. Y he utilizado pregabalinas incluso en dosis de 2 miligramos o incluso hasta 4 en pacientes que ya no están durmiendo muy bien. Entonces, son buenas alternativas, ya que el efecto neurolesivo muchas veces es un efecto neuroexcitatorio, ¿sí? O sea, cuando hay una enfermedad neurológica, glutamato es lo que más está exacerbado. Entonces, se ha demostrado que la excitación lleva a la excitotoxicidad, sí, que ese glutamato en exageración que siempre está en una enfermedad neurológica, lleva al proceso neurodegenerativo. Entonces, si yo bajo, es decir, le doy más inhibición, se controla mucho más ese efecto neurodegenerativo que se logra con el GABA. Ginkgo biloba, un medicamento que ha demostrado también tener un efecto menos marcado dentro del deterioro cognitivo, aparte que se ha demostrado que aumenta el flujo sanguíneo. Entonces, aquí este es un estudio que evaluaron la eficacia de ácido aminobutírico, tanto en anormalidades comportamentales como de la edad. Un artículo muy interesante del 2005, aquí mostrándole pues lo del GABA. El ginkgo biloba yo he utilizado encontrado esta dosis de 0.5 miligramos una vez al día y se ha encontrado que extractos entonces mejoran entonces o tienen pues digamos que van a mediar un poco las alteraciones conductuales o la actividad y cambios conductuales comportamentales y digamos que repercute positivamente en el flujo cerebral, aumenta un poco el flujo cerebral, aumentando la oxigenación y disminuyendo entonces el estrés oxidativo y mejorando la calidad de vida. Esto es un estudio que hicieron con perros beagles que tenían una enfermedad leve de disfunción cognitiva. La melatonina, un medicamento con también unos resultados muy valiosos porque regula sobre todo ese ritmo circadiano, lo da uno media hora del tiempo en que se vaya a dormir, por ejemplo 9:30, dependiendo de la hora que se duerma la familia, y ayuda mucho a regular el sueño, aparte que es un antioxidante potente. La dosis recomendada entonces es de 0.1 miligramo kilo, pero usted puede utilizar, realmente las pastillas son de 3 a 5 miligramos, puede utilizar una pastilla por animal sin problema, no he visto ninguna repercusión. ¿Qué es lo importante? Que lo es media hora de la hora que usted espera que ese paciente se duerma. Y algo que, por ejemplo, se utiliza mucho en enfermedades hepáticas, que el S-adenosil-L-metionina, conocido como SAMe, es un medicamento que utiliza mucho cuando hay falla hepática y ha tenido muy buenos resultados. Eso es un estudio, un ensayo clínico controlado, doble ciego con placebo, un artículo muy bonito, en donde evaluaron a esta dosis de 18 miligramos kilo y los pacientes empezaron a disminuir como esas alteraciones conductuales, ¿sí? Llevó a esa mejora de la alteración conductual, empezaron a dormir mejor, pues no tiene efecto hepatotóxico, entonces ayuda mucho como ese efecto antioxidante y logró demostrar en un tiempo el control de ciertas alteraciones relacionadas con la alteración mental, ¿sí? A reducir como ese efecto. Y lo que les mencionaba, las dietas cetogénicas que ayudan entonces al sistema nervioso y que le permiten entonces generar unos efectos muy positivos, como aquí les mencionaba. Este es un artículo muy interesante en donde habla cómo los beneficios de las dietas cetogénicas logran entonces tener un impacto positivo en el metabolismo y la energía celular. Digamos que lo que más deteriora y lo que uno busca dentro de entregar una dieta cetogénica es entregar una fuente energética tan eficiente que evite el estrés oxidativo. Sí, siempre dentro del metabolismo se van a liberar radicales libres, va a haber un proceso metabólico mucho más marcado, que es lo que lleva también al deterioro cognitivo. Entonces, si yo le doy una fuente energética mucho más eficiente, sin necesidad de tantos radicales dentro de ese metabolismo, la liberación pues no entra no entra en el metabolismo del lactato, entonces disminuye un poco esa respuesta, entonces le doy una biodisponibilidad, una energía más eficiente, con menos efectos secundarios, evitando así el daño progresivo. También entonces regula entonces la excitabilidad a nivel cortical, ¿sí? Entonces por eso funciona muy bien en pacientes epilépticos. Tiene una regulación epigenética. Recordemos que la epigenética es todo cambio genético que viene por estímulo de afuera.
Entonces, a veces condiciones ambientales hacen que ese paciente genéticamente pueda tener un proceso degenerativo. La dieta cetogénica puede cambiar ese deterioro. Entonces, uno ve que pacientes con enfermedades neurodegenerativas logran resolver, ¿sí? Cambian los genes y entonces logran resolver muchas cosas, incluso pacientes convulsivos, pacientes con secuelas de distemper, funciona muy bien. Altera entonces, o digamos que tiene repercusión en la función mitocondrial. Si usted controla y le da buena energía a la mitocondria, mantiene una célula estable. En la neuroinflamación, en la integridad y estructural de la neuroplasticidad, es neuroprotector, en la función de ciertos neurotransmisores, ¿sí? Entonces regula ese ratio glutamato-GABA, por eso funciona muy bien en enfermedades neurodegenerativas porque regula esos neurotransmisores, ese ratio que tiene esa relación que tiene que haber entre ambos e incluso en epilepsia. Entonces es muy buena eficacia terapéutica las dietas cetogénicas. Tiene un efecto también la nocicepción. Se ha demostrado que las dietas cetogénicas en dolor crónico neuropático funciona muy bien. Entonces, pues también tiene un efecto entonces antioxidante, un balance redox. Entonces, bastante valioso esta terapia. Tenemos entonces también un manejo ambiental y una terapia ocupacional. Siempre importante que yo a ese paciente le ofrezca las condiciones menos estresantes. Muchas veces tengo el paciente viejo y como ya se me va a morir, voy y le llevo un cachorro, ¿sí? A que lo estrese, a que le deteriore esa calidad de vida. Voy y entonces lo someto a viajes conmigo, me cambio de casa, como ya no voy con esa cama, entonces le cambio de cama. Sí, hago un montón de cambios que muchas veces pueden estresar mi mascota y eso repercutir en la condición. Entonces, siempre evitar el estrés, ¿sí? ¿A quién le gusta dormir en esa cama? Déjesela ahí. ¿Ves que yo veo que él se me acuesta allá? Vaya, acueste, entonces póngale la camita allá, busque el capricho que él tiene para darle el menor estrés posible. Es que el perro cuando come se lleva la coca para allá, entonces llévesela para allá. Sí, hágale, genere una rutina donde él se sienta mucho más cómodo. Y es muy importante una rutina constante. No, es que él a veces come y a veces no, entonces cuando yo le cambio eso, el paciente no tiene una rutina, no tiene algo que en la mente esté constante, donde yo como a tal hora, los animales como nosotros tenemos ritmos. Sí, por ejemplo, por eso los perros, cuando yo me despierto, por ejemplo, a las 5 de la mañana y mis perros están acostumbrados. Cuando yo quiero dormir tarde, ellos no me dejan. Ellos ya tienen esa rutina establecida. Y eso es muy importante que usted no se lo cambie a un paciente. ¿Por qué? Porque eso le permite al cerebro seguir unos comandos, ¿sí? Y que siga concentrado frente a lo que ya conoce. Entonces resulta que yo lo saco a las 2 de la tarde, sígalo sacando a las 2 de la tarde. No le cambie esa rutina. Yo le hago comida en la mañana, pero ahora le doy 3 veces al día. No le cambie la rutina, o sea, adáptelo a una rutina y manténgala constante, ¿sí? Y estimule a ese paciente. Muchas veces a uno le dicen, no, es que casi no se quiere mover, mantiene muy quieto, esa disminución dentro de la capacidad o eso de comportamiento, es importante que nosotros lo estimulemos frente al ejercicio. Hay algo que se llama el eje músculo cerebral y eso se ha estudiado mucho en enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Mi padre, por ejemplo, es un paciente con Parkinson y la terapia que él tiene aparte de sus medicamentos levodopa, es un paciente diagnosticado hace 11 años, un paciente que todavía maneja moto, tiene un proceso degenerativo muy marcado porque digamos que tiene una hija que se preocupó venga, vamos a hacer lo necesario para que, o sea, esta enfermedad ya está y la vas a asumir, pero esperar que no progrese mucho, es una enfermedad que no ha progresado mucho en estos 10 años. Ha sido gracias pues también al cannabis, porque hay buenos estudios del cannabis y el Parkinson, y a la actividad que él mantiene. Él es un paciente que en el grupo de neurociencias de Medellín tienen unos grupos de apoyo de clases de flamenco y de tango. Entonces el baile es la terapia más eficiente demostrada para el deterioro cognitivo en humanos, Alzheimer, pues demencia senil y Parkinson. Entonces la actividad física es fundamental. Yo muchas veces le digo a la gente, usted lo saca de paseo, no, es que le doy perezoso, empieza a sacarlo. Empieza a sacarlo, no, es que él mismo se eche, yo listo, 5 minutos diarios por una semana, ya luego le subí a 10 y ya que logre usted establecer por lo menos 20, 30 minutos de actividad física, jueguele en la casa, es que juega con pelota, sígale jugando. Tengo un paciente que tiene 13 años, es un labrador y la actividad física de ese paciente viene en una finca, ha sido constante toda la vida, es un perro de trabajo y ese perro no se le nota ningún deterioro cognitivo, o sea, está canoso, pero el perro no tiene dolor, el perro no tiene absolutamente nada y es gracias a esa actividad física. Mi perro, por ejemplo, tiene 11 años y mi perro parece de 5 años porque tiene una finca y corre todo lo que él quiera. Entonces, la actividad física es supremamente importante para evitar el deterioro cognitivo. Es que él no hace ejercicio porque tiene dolor. Le manejo el dolor y lo estimulo, le hago fisioterapia, le ayudo a que mejore esa actividad física, que ya vamos a ver qué es lo que pasa también
con esas alteraciones neuromusculares. Algo muy importante, el amor. Si se rompe ese vínculo, esa conexión tutor-paciente, tutor-mascota, entonces el amor a veces deja de presentarse. O es que a veces el propietario, por ejemplo, yo muchas veces le digo, esto también es de querer. O sea, no hay ningún medicamento que yo le diga le va a mejorar eso, pero su disposición, sí, lo que yo le dije, su paciencia y constancia es lo que va a hacer que pueda ser más favorable para el paciente. Entonces, déle amor a ese paciente, sea paciente, sea serena, hágalo con amor. Él va a ser difícil porque ya está viejo, es como cuando uno lidia al abuelo, que ellos son tercos, ellos también, entonces lídialo con cariño, y usted también como médico lídialo con cariño porque el paciente necesita amor. ¿Por qué? Porque tiene una alteración neurológica que lo hace que él sea más ansioso y que se pueda deprimir. Listo. Estimulación mental. ¿Cuántos de nosotros le decimos al tutor, vos sacas tu perro a caminar, no? Pero le haces ejercicio en la casa. Yo a mis perros, por ejemplo, los pongo a que busquen cosas. Y le digo a la gente, escóndale lo que a él más le gusta para que lo busque, póngale actividades a que él piense, que esquive obstáculos, que haga algo. Les dejo esta página que se llama Doc Dementia, es una página guía más para el tutor, para que cuando tengan pacientes los referencien a esta página. Realmente es una página muy bonita, muestra ejercicios, muestra cómo se identifica la patología, cómo puedo hacer. Entonces es un lugar de apoyo para este tipo de pacientes que muchas veces no tenemos como mucho que hacer. Y les traigo una imagen de cómo se ve más o menos el proceso generativo. Esos son neuronas. Y miremos cómo la placa beta amiloide, ¿sí? se acumula dentro del tejido neuronal, haciendo que esta neurona no funcione igual y que eso lleve al proceso neurodegenerativo. Y en muchos casos, dentro de lo que es la condición emocional y económica de la familia y el deterioro que tiene ese paciente, pues yo a veces tengo que considerar una eutanasia. Y esa eutanasia siempre tiene que ir acompañada de lo que el tutor hasta qué punto quiere llegar. Listo, aquí les traigo también otro artículo en donde decían que hay que en pacientes con cierta edad había una reducción de una región específica del hipocampo. Eso lleva también obviamente a deterioros cognitivos y de aprendizaje, y que se reduce con el enriquecimiento de actividad física. Ese es un artículo donde demostraban cómo la actividad física y el enriquecimiento ambiental lograban que se redujera un poco esa alteración neuronal a nivel del hipocampo. Entonces eso ahí partiendo de lo que son las enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Vamos a hablar entonces de las enfermedades de movilidad, problemas de movilidad. Dentro de los problemas de movilidad, entonces tenemos que el sistema musculoesquelético y neurológico se puede afectar, ¿sí? Entonces vamos a tener pacientes que pueden tener procesos degenerativos a nivel articular o de los discos intervertebrales. Hay algo que se llama la sarcopenia. La sarcopenia es esa disminución de la masa muscular, esa pérdida muscular. Entonces ese perro que uno ve atrofiado, que es flaco, pero es flaco de la pérdida muscular. ¿Y eso qué lo hace? El dolor y la quietud. Entonces, cuando yo le quito el dolor y lo estimulo la actividad, ese músculo se tendría que volver a regenerar, ¿sí? Volver a fortalecer. ¿Para qué? Para aumentar la actividad física. Entonces, eso pasa mucho. Es que el paciente le da mucha debilidad. Claro, tengo dolor, no, yo le manejo dolor, hagámosle fisioterapia, fortalecemos ese músculo y el paciente entonces sigue haciendo actividad física. ¿Listo? Entonces, siempre ideal evitar esa sarcopenia, evitar la pérdida de masa muscular. Tenemos algo que se llama síndrome de dolor miofacial, algo asociado pues como a puntos de gatillo a nivel facial, que genera dolor. Yo no sé si ustedes han visto, alguna vez han tocado a un perro viejito que le duele la cara, así que es como que todo le duele y no saben qué le duele. Resulta que por la alteración articular, muchas veces eso lleva a que ciertas fibras musculares se contraigan más y eso genere dolor. Entonces, este dolor miofacial que se puede presentar en los pacientes viejitos está más asociado a alteraciones que tienen que ver con la debilidad. Entonces, problemas en el cuello, ya procesos degenerativos, que el músculo se agote, ellos como comen o están con ciertas funciones a nivel facial, ladran, descargan mucho la fuerza a un grupo muscular y eso genera que se genere como unas tensiones y genere mucho dolor. Eso como lo manejo yo con actividad, o sea, pongo a que muerda cosas, algo que le permita el morder para que fortalezca los músculos, masajito también ayuda. Se han demostrado como la quiropraxia ayuda mucho en eso, y la acupuntura. Otro entonces es la osteoartritis y el proceso degenerativo articular, que puede apoyar entonces artritis dentro del músculo, dentro del esqueleto axial, y también puede generar entonces la placa intervertebral y frente a eso generarnos problemas de movilidad.
Entonces el tratamiento siempre tiene que ir por metas. Recordemos que cuando hay una alteración entonces en la columna, ese estímulo constante de dolor, ¿sí? Nos va a alterar las células mastocíticas de la microglía, lo que va a llevar a que se genere un estímulo constante a ese cerebro, que mande información, no se regula, no hay quien desinhiba esa función y se genera un dolor neuropático, que es de los más difíciles de manejar y que es muchas veces en un paciente viejo. Entonces, miren aquí como un artículo también, la efectividad de la acupuntura y la terapia manual, ¿sí? Como el masaje ayudaba al tratamiento de dolor musculoesquelético en perros adultos. Entonces, como tratamiento físico tenemos crioterapia, termoterapia, terapia láser, ultrasonido terapéutico, estimulación eléctrica, oxigenoterapia en cámara hiperbárica, rehabilitación física, ayudas de movilidad, todas esas que yo pueda tener acceso, pues me van a ayudar mucho a esa movilidad. Hay unos arneses que me gusta mucho recomendar, por ejemplo, cuando hay enfermedades de codo, de rodilla, cuando no se va a operar, en donde ayudan mucho a esa movilidad, le quitan el dolor. Este es un arnés donde yo cuando lo saco de paseo, si tiene debilidad en el tren posterior, lo puedo alzar y le ayuda a esa movilidad. Son muy útiles, en Colombia se hacen mucho. Y pues a veces como el paciente tiene debilidad, están atrofiados los músculos, yo le ayudo con esto y empieza a fortalecer el músculo, entonces logra caminar mucho más, porque a veces el paciente está activo, quiere, pero simplemente tiene una debilidad en el tren posterior, tiene quien lo alivie, entonces estos arneses ayudan mucho. Eso dentro de la terapia física, que siempre es muy importante. Esta es otra guía entonces del manejo del dolor en perros y gatos. Entonces aquí a este lado tenemos lo que es el dolor agudo y aquí el dolor crónico. Vamos a enfocarnos más a lo que es el dolor crónico. Generalmente se utilizan mucho lo que son los AINES, ¿sí? Celecoxib, Previcox, todo ese tipo de AINES de selectivos para COX-3. Este es un compuesto, un antifactor de crecimiento monoclonal. Es una terapia que no tenemos acceso en estos momentos en Latinoamérica, que es experimental, pero que ayuda mucho, que ha mostrado buenos resultados dentro de la enfermedad crónica, porque disminuye ese impacto de proceso degenerativo a nivel articular. Entonces también nos dicen que los omegas 3, el ejercicio, actividad, si es necesario pues una cirugía. Muchas veces a la gente le da miedo, pero si el paciente clínicamente puede resistir una cirugía de rodilla no le va a repercutir y muchas veces le puede ayudar. Tenemos entonces también en casos en donde farmacológicamente yo ya no necesito antiinflamatorios, entonces puedo utilizar amantadina, ¿sí? Gabapentina, prostaglandinas, ciertos esteroides, ciertos medicamentos que puedo incluso hasta combinar, pregavalinas también, para ayudarle entonces a ese paciente. También entonces tenemos acetaminofén, en el caso de los perros, sí, esteroides intraarticular, muchas veces esa terapia intraarticular o bloqueos funcionan muy bien. Tramadol funciona sobre todo más que todo en gatos, pero en perros pues en ciertas dosis logra hacerlo. Importante entonces también hacer manejo de suplementos nutricionales para la parte articular, glucosamina más condroitin, que eso nos ayuda mucho a disminuir. Entonces dentro del dolor crónico siempre es importante que yo haga un manejo multifactorial, ¿sí? Donde yo evite que se progrese ese daño articular, haga fisioterapia para que fortalezca el músculo y la actividad física y le dé más irrigación, sobre todo con termoterapia o crioterapia, y sumado a eso yo pueda también nutrir entonces ese paciente, ¿sí? Entonces manejo el dolor, nutrición y manejo físico, ¿sí? Terapia física supremamente importante. Entonces, en esta guía encuentran esta tabla que es muy valiosa y el artículo también es muy bonito por si lo quieren leer. Estas son entonces cierta dosis, también uno utiliza mitriptilina en pacientes con dolores neuropáticos, algunos opiáceos también, amantadina, ¿sí? Entonces tenemos otro tipo de medicamentos que podemos usar, muchas veces logra combinar varios. Yo tengo a veces pacientes que están a quienes manejan la homeopatía también, si les funciona, eso es muy válido, CEL, Traumel, que puedan ayudar ese proceso ahí en mitocondrial. A mí los soportes me ayudan mucho. Cuando hay problemas, por ejemplo, de codo, yo siempre mando coderitas, rodilleritas y ayuda mucho mantener la articulación y la actividad física. Cuando empiezan fisioterapia, el dolor también se empieza a controlar. Entonces, no dejemos de lado nunca esa actividad física.
Y ya como por culminar un poco, hablando un poco de lo que es el cannabis, algo que yo manejo dentro de mi práctica clínica, en enfermedades neurodegenerativas se ha evidenciado que es antiinflamatorio, antiapoptótico, antioxidante, inhibe la fosforilación de la proteína tau, que cuando esa proteína se fosforila mucho también se acumula y genera un daño. Entonces, se ha demostrado a nivel in vitro cómo lo logra disminuir, incrementa el flujo cerebral, ¿sí? Entonces le disminuyó la hipoxia, el estrés oxidativo, atenúa la neurotoxicidad de acumulación de proteína también de placa beta-amiloide, modula la función de la microglía y hace reversión del déficit cognitivo en animales con enfermedades transgénicas. Este es un artículo donde evaluaron entonces el tratamiento de alteraciones cognitivas, de comportamiento en pacientes con injuria cerebral y enfermedades neurodegenerativas a través de la modulación del sistema endocannabinoide. Entonces, por ejemplo, una de las enfermedades del trauma a nivel cerebral es que los cannabinoides aumentan la función de la neuroconductual, ¿sí? O sea, ayudan a esa función conductual para evitar como esa pérdida de la función neuronal. Sí, entonces ayuda para el rendimiento de la memoria del trabajo, disminuye el déficit neurológico, mejora el déficit motor, hay una regulación a la baja de marcadores proinflamatorios, ¿sí? Entonces disminuye la inflamación. Generalmente los cannabinoides logran bajar la respuesta proinflamatoria y estimular la respuesta antiinflamatoria, demostradísimo dentro del sistema endocannabinoide. La formación de edema, permeabilidad, entonces previene la pérdida de esas células neuronales. Demostrado entonces como en esclerosis múltiple, siendo esta una enfermedad neurodegenerativa, logra entonces disminuir la neuroinflamación, proteger contra la excitotoxicidad por glutamato, modular entonces RNA mensajeros de interferencia de expresión de daño neuronal, disminución de adhesión de moléculas, disminución de la activación de la microglía, para disminuir entonces, ¿qué? La progresión de esa enfermedad neurodegenerativa. Y en el trauma, entonces logra también bajar la inflamación, el edema. Siempre que un paciente tiene un trauma craneoencefálico, eso a largo plazo lleva a una enfermedad neurodegenerativa. Entonces es importante que yo logre controlar ese efecto secundario del trauma. Siempre el trauma medular y el trauma craneoencefálico tienen unos daños primarios y unos daños secundarios. Entonces es importante que nosotros podamos reconocerlos para hacerles un manejo también. Aquí tenemos entonces otro artículo también donde nos hablan de los objetivos moleculares intracelulares en las vías de señalización involucradas con el efecto antioxidante y neuroprotector de los cannabinoides en condiciones neurodegenerativas. Entonces aquí lograron demostrar que la activación del receptor cannabinoide activa diferentes vías de señalización. ¿Listo? Y que esto entonces logra regular la actividad de una enzima que se llama la adenilato ciclasa para así disminuir entonces la expresión génica de ciertas enfermedades neurodegenerativas, es decir, le ofrece mensajes para lograr un efecto antioxidante y un efecto que no se evite el proceso de neurodegeneración. Entonces nos logra entonces dentro de su función neuronal, si una vez estos fitocannabinoides son demostrados dentro de los receptores del sistema endocannabinoide, logran hacer toda una cascada a nivel intracelular a partir de todas estas moléculas para llegar y decirle al núcleo, vea, para este proceso que necesitamos fortalecer acá y haga esto acá. El sistema endocannabinoide es muy importante que ustedes lo lean, lo estudien, hablan de la homeostasis del cuerpo. Sí, muchas patologías se regulan gracias al sistema endocannabinoide. Entonces, cuando yo reconozco que el sistema endocannabinoide está regulando un proceso patológico porque ya se ha demostrado a nivel in vitro, es muy fácil que entonces yo con fitocannabinoides vaya a fortalecer esa condición. Entonces, este artículo es muy valioso porque nos muestra cómo esta activación de receptores CB1, ¿sí? Receptor de cannabinoide, ayuda al reciclaje y la degradación de ciertas sustancias y entonces tienen unos papeles importantes en lo que es la determinación de muerte o supervivencia neuronal. Sí, recordemos que todo el efecto neurodegenerativo es algo genético. Si yo le digo a esos genes, hagámoslo de otra manera, voy a regular y a evitar la progresión de esa enfermedad. Entonces, miremos cómo no solamente disminuye, bloquea el estrés oxidativo, sino la neuroinflamación. Recordemos que la enfermedad neurodegenerativa precede la neuroinflamación. Entonces, gracias al estímulo de estos receptores cannabinoides por fitocannabinoides y también endocannabinoides, nosotros también tenemos endocannabinoides, en este caso 2-AG y AEA, tenemos la capacidad entonces de un efecto neuroprotector
por evitar el estrés oxidativo y la neuroinflamación, ¿sí? Entonces reduzco radicales libres, niveles de calcio, citotoxicidad, alteraciones en la función mitocondrial, con mucho potencial. Este es un artículo entonces también en donde evaluaron cómo los cannabinoides disminuían la ubiquitinización, ¿sí?, de la proteína beta-amiloide. Promovían mejor la ubiquitinización. La ubiquitinización es un proceso en el que el cuerpo degrada las proteínas mal plegadas, ¿sí? La placa beta-amiloide es una proteína mal plegada. Si yo estimulo la ubiquitinización, logro entonces disminuir la acumulación de placa beta-amiloide. Entonces aquí está demostrado un artículo muy interesante en donde entonces estimularon a un proceso neurodegenerativo, ¿sí? Y entonces tengo acá placa beta-amiloide. Y entonces esta me aumentó. Resulta que yo le metí cannabinoides, ¿sí? Entonces disminuyó la presentación de placa beta-amiloide. Y cuando yo bloqueé receptores, aumentó esa placa beta-amiloide. Entonces, demostrándome así que los endocannabinoides tienen una gran relación en la expresión o la reducción de la placa beta-amiloide. Y aquí la activación del sistema de ubiquitinización, entonces tenemos un sistema levemente expresado, yo le doy cannabinoides, se me aumenta ese sistema de ubiquitinización, me logra degradar esa placa beta-amiloide y disminuyo así entonces el efecto neurodegenerativo. Entonces miren aquí un gran potencial terapéutico que necesitamos estudiar mucho más. Ya in vitro se ha demostrado, necesitamos hacer ensayos clínicos, reportes de caso, donde nosotros podamos ver cómo logra disminuir más esa placa beta-amiloide y cómo logra eso entonces disminuir los signos que ya hemos evidenciado en esos pacientes. Este artículo me salió al revés, me disculpan. Entonces, este es un artículo en donde evaluaron la respuesta antiinflamatoria que tienen los cannabinoides con los lipopolisacáridos, ¿sí? Entonces, aquí les voy a mostrar con este. Ahora estos acá, estos dos, y ya vuelvo a presentar y me disculpan que me quedaron mal referenciadas ahí. Entonces, en este artículo que logran entonces evaluar el efecto de los cannabinoides en perros, esto es muy importante, son pacientes vivos, lo hicieron in vivo, le administraron lipopolisacáridos, listo, los lipopolisacáridos venían a la respuesta inflamatoria, esos hacen parte de las membranas celulares, y se administró CBD a 50 y a 100 microgramos. Vamos a verlo entonces aquí más expresado en las imágenes. Tenemos entonces que el paciente, que yo le administré lipopolisacáridos, ¿sí?, o que yo no le administré lipopolisacáridos, tiene cierta reacción de interleuquina 6, una interleuquina proinflamatoria, ¿listo? Entonces le administramos lipopolisacáridos, aumentan, aquí tenemos más y menos que no hay, este es el grupo control, ¿sí?, el tejido control, los perros control. A esos que les administramos lipopolisacáridos aumentaron la relación de interleuquina 6, ¿sí? Y a los que les administramos cannabinoides empezaron a disminuir. Lo mismo entonces con el factor de necrosis tumoral alfa, el factor kappa beta, que también es estimulante del proceso inflamatorio. Y algo aquí muy bonito, muy valioso, que a mí me llama mucho la atención, y es que en esos individuos, recordemos que la interleuquina 10 es una interleuquina antiinflamatoria. Entonces, en este caso pasó lo contrario. Estimulamos con lipopolisacáridos, ¿sí? Aquí no hay nada, lipopolisacáridos aumentó, que es antiinflamatoria, una interleuquina antiinflamatoria. Le administramos cannabinoides y aumentó esa interleuquina, ¿sí?, que tiene efecto antiinflamatorio. Entonces, miren el efecto inmunomodulador que tiene el cannabis, ya demostrado con muchos más artículos, pero este es a nivel in vivo, muy valioso, porque in vitro hay muchos, a nivel in vivo en perros, en donde demostraron cómo en un proceso inflamatorio el CBD logra modular la respuesta inflamatoria, estimulando respuesta antiinflamatoria, estimulando, sí, respuesta antiinflamatoria, disminuyendo respuesta proinflamatoria. Y frente a medicina basada en la evidencia, tenemos un montón de artículos que nos hablan de la importancia entonces o de cómo se cumple ese rol. Entonces aquí tenemos cómo en perros y gatos se maneja a nivel de dietas la palmitoetanolamida, que se obtiene a partir de cannabinoides,
un artículo en una revista Animals de un impacto de 5.8, es una revista muy valiosa. Aquí un reporte de casos del 2023 en cómo en un gato con dolor osteoartríticos le administraron un cannabis con CBD y THC y logró tener muy buena analgesia. Esto ya desde el gato mismo, con muy buena tolerabilidad y efecto terapéutico. Aquí entonces otras enfermedades crónicas que lo traigo aquí a colación, enfermedades como gingivoestomatitis, el felino que no come porque tiene una gingivitis crónica. Hay estudios asociados, entonces, como los cannabinoides pueden llegar a mediar eso. Cannabinoides en enfermedades neurodegenerativas. En este artículo, por ejemplo, de dolor crónico y osteoartritis en felinos, hablan de la importancia del sistema endocannabinoide. Entonces, es muy importante que ya en pleno siglo XXI empecemos a hablar de esto que nos acoge a todos, que ya hay una evidencia gigante, que necesitamos es que empezar a utilizarlo en la clínica diaria y reportarlo, porque la capacidad que tenemos en medicina veterinaria de hacer ensayos clínicos es muy poca. Aquí hay muy poca disponibilidad de ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Entonces nos toca a nosotros a qué? A partir de reportes de caso. Este es un artículo muy bonito, miren, del 2023, el rol de los cannabinoides en el dolor y la modulación del dolor en animales de compañía. Hermoso artículo que lo pueden buscar. Y este entonces es cómo se usa los cannabinoides y cómo está asociado todo el sistema de cannabinoides en mamíferos. Y listo, chicos, creo que me extendí mucho. Me disculpan, bueno, no estamos a tiempo. La idea entonces de la charla era evidenciarles cómo en la enfermedad neurodegenerativa hay que hacer manejos multifacéticos complementarios y cómo no solo el manejo terapéutico, sino yo también cómo le ayudo a ese paciente a la calidad de vida dentro del manejo del núcleo, ¿sí? Dolor, que es lo más difícil de controlar en nuestros pacientes, y una evidencia de cómo utilizar el cannabis, que es muy valioso, muy buenos resultados realmente en mi práctica clínica, con una evidencia y un fundamento científico muy largo, o sea, cuando de pronto nos hablen que a veces uno tiene disertores de esta parte porque dicen que falta evidencia, falta entonces que lean este tipo de artículos porque la evidencia es bastante alta. Este es un libro que quienes cogieron, por ejemplo, mis datos ahí al principio, ahorita les voy a poner, se los puedo compartir, un artículo, un libro, es un libro de Springer, donde hay de enfermedades neurodegenerativas, dolor, dermatológicas, un montón de enfermedades donde se puede utilizar, y es del 2021, si mi memoria no me falla, entonces es bastante reciente. Y bueno, muchísimas gracias por estar y por quedarse hasta el final. Sé que es la última charla, que ya están agotaditos, pero agradezco mucho el que estén acá. Voy a poner la primera diapositiva por si alguno quiere tomar los datos y ponernos en contacto. Ahí les dejo mi Instagram y mi correo electrónico por si en algo puedo ser de más utilidad. Doctora Carolina, muchas gracias por esta amplia explicación en la cual usted ha dado acerca de los usos de medicamentos geriátricos en pacientes con enfermedades crónicas. Tenemos varias preguntas que nos han ido dejando en el chat de Zoom. La vamos a ir leyendo para poder de esta manera solventar estas inquietudes de nuestros participantes. Celeste nos dice, Doc, muchas gracias por la charla. Mi pregunta, ¿en qué consiste o cómo se consigue la dieta cetogénica en Medellín? ¿Cómo se administra en Ginkgo o biloba? Ok, listo. Bueno, las dietas cetogénicas, Proplan, el NeuroCare es una dieta cetogénica. Hay gente, nutricionistas, que están haciendo dietas cetogénicas balanceadas, digamos, como individualizadas, logrando como ese efecto de ácidos grasos de cadena media, que eso es lo que necesitarían pues como una persona. Hay gente que ha utilizado que aceite de coco, pues ahí digamos que en eso aún faltan como muchos estudios de cómo representarlo, sin embargo, sí lo logra uno como suplementos nutricionales encontrarlos. Entonces, Hills también tiene uno que no sé si ya llegó a Colombia, pero nosotros con Purina tenemos la oportunidad de tener un buen concentrado. A mí no me están pagando por esto, pero es muy buena dieta, la verdad. Yo lo evidencio a mis pacientes, entonces esa es la que yo uso. El cannabis que yo uso, también su excipiente, son ácidos grasos de cadena media, entonces también le ofrezco un poco ese efecto antioxidante. Entonces uno sí logra ver, es que mi perro está más activo, es que mi perro está como, pues, es otro, es el otra vez. Logra uno evidenciarlo realmente con sus pacientes.
Muchas gracias, doctora. También nos han dejado una siguiente pregunta. Carmen Rodríguez dice, ¿el cannabidiol es ya un compuesto o la usa directamente de la planta natural? Todavía no se ha encontrado ningún efecto secundario en productos que tienen como principio cannabis. Creo que es más un comentario, tal vez si pueda algo acotar, doctora. Sí, no, ya, sobre todo pues en Estados Unidos ya se logra tener, o sea, uno no le va a dar la marihuana al paciente como tal, que hay veces que hay gente que te pregunta eso, como, ay, que se la doy en té, le fumo al lado, gente su desconocimiento, pero ya se extraen, mediante hay unos procesos bastante costosos porque no es fácil obtenerlo, la materia prima del aceite, o sea, se obtiene la resina y a partir de ahí se hacen diluciones. Uno también lo puede purificar. Dentro de lo legal en Colombia, por ejemplo, los extractos, en Colombia ya es legal una fórmula magistral frente a esto. El problema es que la legalidad, hay un problema en todos los países frente a la legalidad de los productos realmente terapéuticos, o por lo menos en muchos, y es el proceso legal y ético. ¿Cierto? Como fue un medicamento que por muchos años satanizaron, que todo el mundo decía que era malo, no, entonces la gente se quedó con eso. Lamentablemente la gente se quedó con eso y entonces satanizan el producto desconociendo todo el sistema endocannabinoide y desconociendo como todo el proceso histórico que tiene el cannabis. Entonces, ya se obtienen extractos. Yo trabajo con una empresa que hace extractos, cuantifica cuántos cannabinoides tiene, son ideal que usted pueda mirar que no tienen organofosforados, pesticidas, metales pesados, porque en los cultivos el cannabis absorbe todo eso. Es importante que un producto te garantice eso. Entonces yo obtengo productos donde yo cambio los ratios, yo digo, necesito más esto que esto. En el artículo al final que yo les mostré, que era el 2023, búsquenlo, de verdad que búsquenlo porque es muy bonito, ojalá le hayan tomado foto. Ese artículo a mí me gusta mucho porque ahí tiene toda la evidencia de dosis, de las dosis usadas. Y esto es un review, entonces ahí hay dosis usadas interesantes que uno puede empezar a utilizar. Yo sí les digo, sean conscientes de qué extracto están utilizando, que ustedes les garanticen los cannabinoides que tienen, que te hablen qué relación tiene de THC, CBD, cuáles son los excipientes, si son libres de órganos fosforados, metales pesados. Entonces, en Colombia tenemos varias empresas que lo radican, incluso con registro ICA, que es como el Instituto Colombiano Agropecuario, o sea, que el ICA, que es la que regula los medicamentos animales, ha sacado y dice, este es legal y lo usan, también el INVIMA, productos cosméticos, en Colombia ya hay una política un poco más avanzada, diría yo, comparando con ciertos países latinoamericanos donde todavía es complejo aún, no se ha dado el debate, pero se tiene que dar. Entonces ya están hablando un poco más dentro de ese potencial comercial también, porque es que a partir, por ejemplo, Holanda, en Estados Unidos, gran parte donde es legal estos productos mueven muchísimo dinero y no se ha mostrado que entren en drogadicciones, que disminuye la calidad. Es un producto seguro, hay, seguridad, hay estudios de seguridad en felinos y en caninos. Lo único que uno logra evidenciar es que logra aumentar la fosfatasa alcalina, pero el resto de enzimas no, entonces, y es más asociado al excipiente, entonces yo voy vigilando enzimas hepáticas, como les menciono, o sea, este artículo del final, para mí, les voy a dejar la imagen para que si algo le tomen fotico, para mí es muy valioso que lo lean, y quienes quieran los artículos o el libro, me escriben y con muchísimo gusto se los ofrezco, o si de pronto dentro de la empresa que estamos aquí realizando las capacitaciones queremos hablar más de cannabis, maravilloso, o sea que puedo quedarme horas hablando de eso, fue muy rápida en eso porque tocaba, eh, pero hay bastante evidencia y buenos reviews al respecto. Voy a poner otra vez la diapositiva. Este, este artículo del rol de los cannabinoides, ahí, ese es un compendio del 2023, chicos, muy bonito y hablan de dosis. Entonces, en Colombia hay varios productos que tenemos a disposición. Hay uno, por ejemplo, hasta Procaf tiene producto que llama Neviot, creo. Entonces, sí, ya es legal realmente tener estos compuestos a partir de la planta, sí, de un cultivo controlado legal, sí, que uno controle que no esté órganos fosforados, porque todo eso se va a consumir, entonces hay que controlar toda esa parte. Muchas gracias, doctora, por esta explicación. Como no, podríamos tal vez conversar a futuro para poder ver si podemos realizar también una charla específica hablando sobre este tipo de medicamentos. Lo tendremos en pendiente dentro de nuestra carpeta de futuras capacitaciones. Carol Vega nos menciona,
Excelente, doctora. Muchas gracias. Muy profesional y muy bien enfocado con todo el soporte y evidencia para las bases. Gracias y enhorabuena. Sandra también nos dice, excelente, doctora, muy buena presentación. Y también Carol Vega nos hace la siguiente pregunta. ¿En pacientes geriátricos felinos se recomienda tratamiento cetogénico? ¿Tiene alguna referencia de desarrollo de la gastritis? Muchas gracias, Carol, por tu pregunta y muy valioso. Qué bueno que lo preguntaste. En felinos no está demostrado mucho las dietas cetogénicas. De hecho, puede tener incluso algunas repercusiones renales, gástricas. Entonces, no son muy recomendadas, lamentablemente, ¿cierto? Sin embargo, con ellos otros compuestos sí funcionan bastante bien. Algunos nutracéuticos funcionan muy bien. Complejo B, yo utilizo el cannabis con ellos con muy buenos resultados, la verdad. Dentro de mi experiencia, el paciente con enfermedad neurodegenerativa felina no ha sido muy constante, no porque de pronto no se presenta o porque el propietario no es como común llevarlo, que esa es una gran limitancia dentro del manejo de estos pacientes. Yo procuro mucho, como decía en las clínicas, vea, mándeme viejitos porque me gusta mucho trabajar con ellos. Pero con felinos me encuentro más dolor, de pronto vocalizaciones que doy el cannabis y también se regulan. Funciona muy bien la melatonina, he utilizado el ginkgo biloba, cannabis que también lo he utilizado muy bien y pues muchas veces los mando a control nutricional con nutricionista y ellos ya recomiendan como otro tipo de usos de alimentos que también logran controlar eso, pero en mi experiencia complejo B, melatonina, ginkgo biloba, cannabis funciona muy bien, siempre terapias y actividad física, ¿cierto? Estimule ese gato, jueguele. Para mí el gato es incluso más juguetón que el perro, y el gato juega hasta muy viejo. Yo he tenido gatos de 11 años que todavía juegan, entonces yo estimúlele, jueguele en la casa, no lo deje quieto, moléstelo, actívelo, y de hecho eso hasta regula más el sueño porque los pacientes empiezan en la noche, yo le digo moléstelo a eso a las 4 o 5 de la tarde, jódale la vida, párelo, hágale algo para que le duerma incluso mucho más tranquilo, porque se cambia ese ritmo circadiano. Entonces, la actividad física y el generar una rutina para ese paciente ayuda mucho. Entonces, la dieta cetónica, lamentablemente, no tenemos mucha evidencia dentro de su uso y sí genera esos efectos de gastritis, sobre todo renales, hepáticos, o sea, es mucho más marcado en ellos, pero tenemos otras herramientas que también son útiles y eficaces con ellos. Muchas gracias, doctora. Luz nos menciona, excelente charla, doctora. Muchas gracias. Lisette Torres también nos realiza la siguiente pregunta. Buenas noches, doctora. Excelente exposición. ¿De qué forma se puede administrar los cannabinoides en un perro con una hernia discal y qué se espera tener como resultado? Bueno, dentro de este artículo del dolor hay varias dosis. Dentro de lo que yo manejo, a mí me gusta mucho manejar ratios. Cuando uno habla de ratio, habla de la relación THC-CBD. Siempre THC primero y luego CBD. Entonces, si yo digo 1,5, me está diciendo que tiene una parte de THC por 5 de CBD. Lo legal son los productos full CBD, ¿sí? ¿Por qué? Porque el THC está mucho más satanizado, lamentablemente, más allá de que no exista eficacia terapéutica, de hecho funciona muy bien los dos. Entonces yo utilizo mediante fórmulas magistrales, ratios 1,10, 1,5, que tengan un poco de THC y empiezo con dosis de 0,5 miligramos kilo. Uno cuando ya lo empieza a utilizar, yo llevo 10 años trabajando con esto, uno ya sabe más o menos qué razas son más sensibles que otras. Pero siempre lo que quiero dejar frente al uso es que uno empiece con la dosis más mínima. Ese si quiere punto 2, porque esto puede subir hasta 8 miligramos, pero no todos le van a tolerar porque el sistema endocannabinoide no es el mismo en todos y eso usted lo ve evidencia con amigos, como no, yo la consumí, no me pasó nada, o yo consumí medio mal viaje, sí, porque no tiene la misma capacidad de receptores, eso cambia mucho a nivel genético y también el cannabis hace que esos receptores cambien, entonces por eso la persona que consume habitualmente, sus efectos secundarios son menos porque tiene más receptores. Entonces, dentro del manejo de hernia discal, yo tengo unos pacientes herniados donde no hay plata para operar y con fisioterapia y cannabis, incluso herniados solo con cannabis. Solo con cannabis, día de por medio, la gente lo empieza como a retirar porque no les ve dolor y uno los evalúa y no hay dolor. Sí, entonces yo utilizo ratios 1,5, 1,10 y de pronto en el país que tú estás tienes más un CBD full, empiezas con CBD, evaluando siempre enzimas hepáticas, ver la relación, interacción que puede haber medicamentosa, esta interactúa mucho con medicamentos que se eliminan a nivel hepático, entonces mucho ojo con las dosis de esos medicamentos y sobre todo con opiáceos, tiene la misma vía de señalización, por eso incluso viaja por las vías de opiáceos, por decirlo así, del sistema nervioso central.
Entonces, ¿qué esperaría yo? Que aumente su movilidad, disminuya el dolor, mejore pues como su calidad de vida. ¿Cuándo sé que mi paciente está intoxicado? Generalmente se produce una bradicardia, se produce una ataxia estática, ellos están como parados y bailan como así, pues responden, usted le dice, hey, y ellos se asustan, hay usted o que tiene tendencia a dormir o movimientos involuntarios o a jadear, eso ya te habla de intoxicación y ese no es el proceso que necesitamos. Necesitamos eh, que ese paciente esté activo. Entonces yo siempre inicio con las dosis más bajas. Yo empiezo a 0,2 miligramos kilo y subo 2 o cada 3 días. Como te digo, uno la experiencia ya le hace a uno cometer, venga, metámosle 1 miligramo kilo a este paciente. Porque yo no he tenido que subir hasta tan alto, hasta 2, 3, no he tenido que la necesidad que subirlo. Se controla muy bien a dosis de 1,5 miligramos kilo. Si tengo un paciente epiléptico con 4 miligramos kilo, que está bien, enzimas hepáticas controladas, consume también fenobarbital y fenobarbital están en rangos. Entonces, empezar siempre con las dosis más mínimas, buscar el ratio ideal, como les digo, ojalá que tenga un poco de THC. Si en tu país solamente conseguís CBD, pues con lo que hay, se inicia y empiezas a subir cada 2 o 3 días. Y recuerda que el cannabis no es una monoterapia de entrada, siempre tiene que ser una terapia complementaria, entonces controlas el dolor agudo con algo que ya manejas, amantadina, pregabalina, tramadol, lo que consideres hacer, le vas a meter el cannabis, empezar a subir buscando dosis máxima tolerable, ¿sí? O si mi paciente a 3 gotas ya no lo veo con dolor, pues esa es su dosis y le empiezo a desmontar lo otro. Así lo trabajo yo, lo empiezo a desmontar y me funciona muy bien. Hay anestesiólogos que como ya lo manejan mucho en la práctica, incluso saben que mandan cannabis a cierta dosis y mandan, por ejemplo, el tramadol a una dosis muy mínima o la morfina o la pregabalina a dosis muy mínima. Yo tengo, por ejemplo, un colega que opera, el que es anestesiólogo, y él les manda pregabalina 1 miligramo kilo y el cannabis sí como postquirúrgico en ortopédicas con unos resultados muy, muy, muy valiosos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Escribirlo y no hay plata para eso. Lamentable siempre es el limitante, es el dinero en la investigación, tanto en medicina humana como veterinaria, pero en medicina humana le meten más. Lamentablemente en medicina veterinaria no. Muy amable, doctora. Con esta será la última pregunta que nos han dejado nuestros expositores, nuestros participantes, disculpen. Sin embargo, se hacen llegar, como no, las respectivas felicitaciones y también está ahí la acotación de Carol Vega que dice, aún con 17 años juega y está muy activa en la noche. Carmen Qué Angulo bien. nos pregunta, ¿cuáles son las fórmulas magistrales? Listo, las fórmulas magistrales son fórmulas que yo adecuo a mi necesidad, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, en Colombia funciona mucho, en donde en Estados Unidos eso es el pan de cada día, todo es casi que por fórmula magistral. Pero en Colombia se están empezando a utilizar bastante, entonces uno las utiliza para muchos medicamentos. Por ejemplo, yo necesito una pregabalina de 10 miligramos, sí, que no la tengo en el mercado, la mando a hacer y la puedo mandar a hacer saborizada y todo eso. Entonces ya los medicamentos de cannabis como legales a nivel de medicina veterinaria se han instaurado entre la figura de fórmula magistral, ¿sí? Independiente, y son fórmulas magistrales porque yo digo, necesito tanto de CBD y tanto de THC, entonces son fórmulas que yo le digo qué concentración quiero y en qué presentación la quiero. Eso es una fórmula magistral y eso se utiliza mucho, por ejemplo, con dosis muy pequeñas porque no tiene uno en el mercado, por ejemplo, en medicina humana o incluso en medicina veterinaria, esa concentración, entonces la manda a hacer de acuerdo a la necesidad de mi paciente. No sé si eso responde la pregunta. Sí, lo agradece también nuestra participante Carmen. De esta manera, estamos ya finalizando esta intervención, esta charla. Doctora, muchas gracias. Sé que este es un tema largo y también muy apasionante también para poder estar mencionándole. Y es por eso que quisiera pedirle un favor final, si nos puede acompañar con un mensaje final que le puedas dejar a nuestros participantes que se han conectado hasta esta hora de la noche y, cómo no, a los que verán esta grabación a futuro. Bueno, no, pues siempre motivándolos a estudiar todo el tiempo, a seguir en estos escenarios de compartir de saberes. La medicina veterinaria es una rama dentro de la ciencia inagotable, todo el tiempo se replantea, entonces es muy importante que tengamos siempre la mente abierta a nuevas cosas, a nuevas terapias, a incluso nuevas enfermedades, siempre estar a la vanguardia, estar investigando, estar indagando, de dudar incluso y no cerrarse mucho, es que por años hemos hecho esto así, no,
la ciencia es algo evolutivo, y si yo no evoluciono con ella me estanco, y mis pacientes son los que sufren con eso. Entonces, mantener la mente abierta, la replanteación, el aprendizaje, el desaprendizaje, y sobre todo el amor con esto. Cuando uno ama lo que hace, a uno le fluye estudiar, a uno no le duele meterle plata a un congreso, a uno no le duele comprar un libro. Entonces, siempre amor y constancia y conciencia por nuestros pacientes, que quienes tenemos mascotas sabemos que lo valen, que cuando se van se lo llevan todo. Entonces, siempre lo más importante cuando estamos tratando a estos pacientes es el respeto por esa vida, que lo vale todo, que vale muchísimo, y para ese respeto necesita lo mejor de mí. Entonces, siempre, siempre den lo mejor de ustedes y amen lo que hagan. Muchas gracias, doctora Carolina. De esta manera estamos finalizando ya esta última intervención. A ti también, gracias, Carol, por estar aquí conectada a esta hora, a esta tarde, noche de capacitación. Doctora Carolina, muchas gracias una vez más por estar conectada a esta hora. Esperamos poder contar con su participación y, como no, pues seguiremos en contacto para futuros eventos y posibles realizaciones. Un abrazo a la distancia ya a nuestro hermano país de Colombia. Muchas gracias. Una Muchas buena noche. gracias. Bendiciones.